Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast Tejiendo en Redes, Mujeres Rurales frente a la Violencia, organizado por AFAMER con la ayuda del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda del 2030. Bueno, mi nombre es Nuria, soy psicóloga y hoy hemos creado un espacio para reflexionar, sanar, sobre todo de aquello que no se ve, que es más invisible y que muchas veces no se habla, la violencia, ya sea violencia visible o violencia invisible. Y sobre todo también de aquellas consecuencias y aquellas huellas emocionales y psicológicas que esta deja. Generalmente, cuando hablamos de violencia, automáticamente nuestra cabeza piensa, ¿no? O imagina pues escenarios o situaciones de agresiones físicas, ya sea un golpe, algún empujón, pero la violencia va mucho más allá. Un ejemplo para entenderlo mejor y que siempre pongo cuando hablo de violencia es, si tenemos un brazo roto, si nos rompemos el brazo, en una radiografía esa rotura se observa, ¿no? Se ve, te ponen un yeso para intentar curarlo. Es algo visual, es algo observable, pero ¿qué es lo que pasa cuando su realidad, ¿no? Cuando la realidad de alguien, de una víctima, se rompe, la autoestima disminuye o la paz mental está deteriorada debido a una manipulación psicológica que es permanente y constante en el tiempo? Bien, pues hoy vamos a hablar de esa violencia invisible, esa que no se ve, pero que deja marcas en la piel, que destruye vidas en silencio. El peligro que tiene este tipo de violencia, que es que como no hay golpe físico, en general la sociedad lo minimiza. En alguna ocasión, y donde está el peligro, es que cuando una víctima o cuando alguna persona está comentando alguna situación que le ha ocurrido con su pareja a otra persona, podemos escuchar frases tipo, bueno, pero al menos no te pega, o es que es muy celoso porque te quiere. Hago hincapié o comento esta frase dado que hay víctimas que lo han expresado, ¿no?, en la intervención psicológica. Por eso es muy importante no decir estas frases, porque al final estas justificaciones son una trampa. Esta trampa hace que la víctima guarde silencio, dude de su propia cordura y tarde muchos años en hablar y en pedir ayuda. Hablando de la violencia invisible, más concretamente, los tipos de violencia invisible y que no son tan observables, como el golpe físico, es la violencia psicológica, violencia de control, violencia de aislamiento o el gaslighting. Esto es un concepto que explicaré más adelante. Por eso, en este episodio, vamos a romper con esta invisibilidad, porque vamos a ver cómo la violencia impacta directamente en nuestra salud psicológica y emocional, y cómo empieza ese desgaste de nuestra identidad sin que nos demos cuenta. Pero por supuesto, al igual que vivir esta situación es algo desagradable y es algo muy difícil, también un refuerzo positivo y para motivaros es que el proceso de recuperación es posible y va a ser más fácil siempre con ese apoyo y ese acompañamiento. Bien, ¿cómo vamos a entender qué es la salud psicológica y cuáles son sus consecuencias? Pues si me estáis escuchando, quiero que reflexionéis. ¿Qué se entiende realmente por salud psicológica? La salud psicológica o la salud mental es un estado integral que permite a la persona gestionar su estrés de vida, desarrollar plenamente sus habilidades, trabajar de forma productiva y contribuir activamente en la comunidad. Pero más concretamente, según la Organización Mundial de la Salud, la salud psicológica o la salud mental no es que represente simplemente una ausencia de un trastorno mental o una enfermedad mental, sino que va mucho más allá. Es un equilibrio emocional, psicológico y social, que es indispensable y fundamental para el desarrollo humano. Ahora bien, esta salud psicológica está formada por tres áreas fundamentales: el bienestar emocional, el bienestar social y el bienestar psicológico. Cuando hablo de bienestar emocional, me refiero que una persona es capaz de comprender, de identificar y de regular sus emociones. Si estoy enfadada, si estoy triste, saber identificar estas emociones, por qué ha ocurrido, es importante
porque una vez que las tengamos identificadas, también las podemos gestionar. Otra área importante para la salud psicológica es el bienestar psicológico, es decir, tener pensamientos agradables con una misma, un buen autoconcepto, una buena autoaceptación, una buena autoestima y siempre un propósito de vida que nunca pueda ser anulado por nadie. Y por supuesto, otra área es el bienestar social. El entorno juega un papel fundamental y la calidad y los vínculos de las relaciones interpersonales que establecemos y las conexiones con el entorno nos ayudarán a tener una buena salud mental. Cuando la violencia se manifiesta, ya sea de forma invisible, de forma visible, pero más concretamente hago hincapié en la violencia invisible, lo que ocurre es que se da a través del maltrato psicológico, del control, la agresión verbal, las humillaciones, la desvalorización. Cuando todas estas áreas erosionan, perjudican de manera silenciosa estas 3 áreas que he comentado. Por ello, estas 3 áreas son claves para tener una buena salud mental. Cuando la salud mental o la salud psicológica está destruida, está dañada, destruyen la autoestima, confunden a la víctima y acaba ocurriendo que la propia víctima duda de su identidad, duda de quién es. Entramos de lleno en lo que ocurre dentro de la mente de una persona que vive bajo ese tipo de violencia. Lo primero que debemos entender es que el maltrato no empieza con un golpe. Si empezara así, todo el mundo iría, o mayoritariamente, iríamos. Empieza de manera sutil, y yo siempre pongo el ejemplo de cuando ponemos un folio, vamos cayendo gotas lentamente hasta que ese folio se moja por completo y se rompe. Y esto es lo que ocurre en nuestro interior. Estas pequeñas situaciones de violencia visible o invisible que se dan poco a poco, pero que se dan reiteradamente en el tiempo, hace que la persona se rompa y que se destruya por dentro. El primer gran impacto que ocurre cuando hay un episodio de violencia es la destrucción de tu identidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú estás con una persona que constantemente te critica cómo vistes, cómo hablas, cómo educas a tus hijos, cómo cocinas, ocurre algo terrible, que es la despersonalización. Y esto es un efecto a corto plazo, es uno de los primeros efectos que se va viendo cuando la violencia aparece. La despersonalización es que dejas de ser tú misma para agradar y convertirte en lo que el agresor quiere que sea. ¿Y por qué hace esto la víctima? La víctima lo hace para tener paz en el contexto familiar, para no tener un conflicto. Pero realmente esta paz nunca llega. Algunos ejemplos de impacto psicológico que se da y que ocurre más de lo que nos creemos es el gaslighting o luz de gas, ¿vale? ¿Qué significa esto? Esto significa que la agresión distorsiona la realidad de la víctima. Por ejemplo, el agresor le dice a las víctimas: eso nunca pasó, te lo estás inventando, estás loca, eres demasiado dramática. Cuando esto te lo repiten 1, 10 o 100 veces, tu cerebro se agota, tu cerebro colapsa. Por ello, con el tiempo, la víctima deja de confiar en su propia memoria y en su propio criterio. Pero también ocurre la ley del hielo. ¿Y qué es esto? La ley del hielo es que el agresor castiga durante un silencio prolongado. Ignora la presencia de las personas, o sea, de la propia víctima, la ignora, o incluso la niega, entra en una negación constante con ella, como si no estuviese en casa, porque esto va a hacer que la víctima le pida perdón, obliga a pedirle perdón, incluso cuando ella no ha hecho nada malo. También ocurre el impacto psicológico en forma de humillaciones sutiles, ¿no? Por ejemplo, hacer comentarios despectivos bajo el humor, ya sea en privado o en público. Otro ejemplo es que si no te lo explico con manzanas, no te enteras, ¿no? Como diciendo, eres muy torpe, no te enteras de nada. O, qué valiente eres para salir vestida así, con ese cuerpo. Estos comentarios parecen diminutivos o parecen que son, ¿no? Incluso se llegan a normalizar, pero poco a poco, reiterado en el tiempo
y permanentes, el impacto que tiene a nivel psicológico es brutal. Al final la víctima pierde quién es, ¿no? Y empieza a ser quien quiere el agresor, ¿no? Que sea. Pero no solo ocurre impacto psicológico, también hay impacto en las relaciones interpersonales. ¿Y qué nos referimos? Cuando hablamos de relaciones interpersonales, nos estamos refiriendo a acciones que el agresor hace con la víctima porque lo que quiere es cortar los vínculos de apoyo que tiene la víctima para que ella exclusivamente solo dependa del agresor. Más concretamente, esta violencia invisible empieza a extenderse hacia afuera, afectando directamente a las relaciones interpersonales, es decir, las relaciones de familia, de amigos, laborales, que tiene la víctima. El agresor sabe que, para controlar por completo a la víctima, necesita debilitar su red de apoyo. En el medio rural, esto puede ser a veces más sencillo de lograr por parte del agresor, ¿no? Incluso esto se debe porque las costumbres sociales a veces, limitan y se normalizan situaciones que no tienen que normalizarse, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir el impacto de las relaciones interpersonales? Ocurre a través del aislamiento progresivo. El agresor lo que hace es criticar constantemente al entorno de la víctima. Tu mamá quiere controlarte, esa amiga no te hace bien, son una mala influencia, no te conviene salir con ellas. Al final, ¿qué hace la víctima? Pues evita relacionarse con estas personas o con su familia. ¿Por qué? Porque no quiere tener conflictos en casa. Y la consecuencia es que la víctima acaba perdiendo esa red de apoyo. También lo hace, el control de la privacidad también impacta en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, el agresor o de la víctima, ¿no? El agresor a la víctima lo que hace es pedirle contraseñas de las redes sociales, revisar su celular o su teléfono, ¿no? Cuando no está pendiente, lo hace a escondidas, o pedir fotografías o videollamadas constantemente cuando no sale con él para comprobar dónde y con quién está en cada momento. Y también el agresor hace sabotaje a su autonomía en la víctima. ¿Por qué? Porque incluso a veces se ha visto que el agresor desanima y prohíbe a la persona que trabaje y que tenga pasatiempos y ocio individual bajo argumentos de si trabaja, nos vamos a distanciar, o no tienes tiempo para mí, o yo puedo mantenerte, no tienes necesidad de salir, no tienes necesidad de trabajar, te lo vas a pasar siempre mejor conmigo. Y vamos más allá. Esto es a nivel de lo que se puede observar, pero también hay un impacto neurobiológico, es decir, también impacta nuestro cerebro. El impacto que tiene en la víctima es estar en un estado de alerta permanente, es decir, el sistema nervioso está alterado, los neurotransmisores están totalmente inestables. Esa víctima, a vivir estos episodios de violencia invisible o visible, está expuesta a que se sobresalta exageradamente ante un ruido fuerte, ante un tono, ante unas llaves que escucha en la puerta o al recibir un mensaje de esa persona. Es decir, tu sistema nervioso o el sistema nervioso de la víctima está secuestrado porque está siempre esperando una amenaza. También ocurre una neblina mental o incluso los olvidos, ¿no? ¡Ay, qué despistada soy! O ¡ay, no me acordaba de esto! Evidentemente eso puede pasar en situaciones cotidianas y puede incluso ser parte del día a día. Pero cuando hay episodios de violencia, estos síntomas o esta secuencia va más allá, ¿no? Lo que ocurre que, por ejemplo, en lo laboral hay una dificultad extrema para concentrarse en el trabajo. Pero ya no solo en el trabajo, sino en el día a día, en situaciones cotidianas o en recordar una cita. Cuando hablo de neurobiología, la parte del cerebro, esta parte frontal, es la que se encarga de procesar todo el estrés, ¿no? Si nosotros acumulamos estrés o tenemos un estrés crónico debido a situaciones que hemos vivido de violencia, nuestra memoria a corto plazo empieza a fallar. Al final todo esto, las consecuencias que también tiene, es que nuestro cuerpo habla y empieza a somatizar, ¿no? Empezamos a ver en nuestro cuerpo que hay una sintomatología física, presentar esos dolores de cabezas, esas tensiones, ¿no? Cefaleas tensionales a diario,
un insomnio crónico, es decir, mucha dificultad para dormir cada día, el dolor o algunas contracturas en el cuello y la espalda, sin que exista una violencia física, una evidencia física médica, pues al final esto quiere decir que nuestro cuerpo está hablando y que nuestro cuerpo la única forma que tiene de defenderse es psicosomatizando. La agresión física no ataca directamente a lo que vemos a nivel observacional, pero sí ataca a nivel interno de la persona, porque lo que busca el agresor con la agresión no física, con la violencia invisible, es anular por completo la autonomía de la persona. ¿Y cómo se observan estas huellas en el día a día, este impacto psicológico? Pues en el día a día lo podemos observar que la víctima pierde la seguridad en sí misma, que tiene dificultad para tomar decisiones, que no expresan ni gestionan sus emociones, incluso cuando viven con un miedo y una tensión constante, que les impide afrontar el día a día porque se encuentran en un estado de alerta e hipervigilantes de lo que ocurre en su entorno. Al final, el cuerpo y la mente se acostumbran a vivir en ese estado de alerta, en ese estado de tensión. Las secuelas de este sufrimiento prolongado no se quedan solo en la mente, se instalan en el cuerpo y en la biología. Esto es lo que la sociedad no ve, pero nosotros, los psicólogos, cuando intervenimos con estas víctimas, sí. Cuando una mujer vive con ese nivel de estrés crónico durante meses o años, al final lo que entra es en un estado de indefensión aprendida, porque llega un punto en el que el cerebro asume que haga lo que haga, nunca va a salir de esa situación, ni va a poder escapar de ella. Lo que ocurre es que llega un bloqueo, ¿no?, emocional, se paraliza emocionalmente la víctima. Cuando hablamos a nivel cerebral, lo que ocurre, que es que algo que no se ve, es que nuestro cuerpo segrega mucho cortisol y mucha noradrenalina, ¿no?, estas hormonas del estrés. Por ejemplo, para explicar esto siempre pongo el ejemplo de un coche, ¿no? Cuando tenemos un coche con el acelerador a pisada a fondo, pero con el freno de mano a la vez puesto, el motor se termina quemando. Y ese motor es la víctima porque está sometido a ese estrés crónico. Pues bien, en esta víctima hablamos de ese exceso, ¿no?, de hormonas tóxicas que destruyen esa salud física y emocional. Y se destruye porque el cerebro ya está agotado de luchar y de tanto intentar sobrevivir. Estas son las verdaderas cicatrices que se genera de esa violencia, sobre todo de la violencia invisible. No hay sangre, no hay huesos rotos, no hay moratones, pero hay un cuerpo y una mente profunda agotados de tanto maltrato. Y además, no solo esto, sino que lo más terrible de todas estas consecuencias es que la víctima, por todo el maltrato y todas las humillaciones que ha sufrido, entra en un laberinto emocional. Este laberinto emocional, vamos a imaginarnos que está construido por 4 paredes. Estas 4 paredes son que se responsabilizan, llegan a incluso, ¿no?, a responsabilizarse y culparse de que sí tienen que darse estos episodios porque ellas algo han hecho mal. Aquí entra también el juego de la emoción, de esa vergüenza, que como consecuencia genera silencio. No hablan por miedo a la vergüenza, por el miedo al que dirán, por el miedo a ser juzgada, por el miedo a ser cuestionada. Mencionando más concretamente la responsabilidad, yo hablo de la trampa de la responsabilidad, ¿no? El agresor distorsiona las cosas para que tú te sientas que eres la responsable de su felicidad, de su enfado, de su mal humor. Si él grita, da un portazo, te convence de que él lo ha hecho porque has sido tú que has hecho algo para que él reaccione así. Le hablaste mal, no le entendiste lo que te explicaba, le hiciste la cena tarde, te conviertes en la guardiana de su estado de ánimo, cargando con un peso que no te corresponde. La culpa y la vergüenza, que suelen ir un poco de la mano, pero cuando la víctima ya llega a un punto que tiene una culpa asumida, el agresor la hace sentir responsable de todo y esta culpa llega a ser asfixiante. La víctima se culpa por haberle contestado, por haber salido con una amiga, incluso por sentirse triste, porque el agresor hace y consigue que la propia víctima se convierta en su propio policía. Ya la víctima se castiga antes de que el agresor lo haga.
La vergüenza, y más trasladada al ámbito social. Y aquí es donde el entorno juega un papel fundamental, es un papel crucial. Aparece la vergüenza ante los hijos. ¿Cómo voy a reconocer ante mis hijos, ¿no? ¿Cómo voy a explicarles que he tenido episodios de violencia? Ante los padres o ante las vecinas. ¿Cómo voy a contarles esta situación que estoy viviendo en casa? Da vergüenza admitir que esa persona o la persona con la que compartes tu día o has decidido formar un proyecto de vida, de cara a lo que hay fuera, es una persona encantadora, pero en la intimidad te humilla y te hace sentir como un trapo. Te da miedo el que dirán o que piense que has fracasado en tu relación. La mezcla de esa culpa y esa vergüenza conlleva a un aislamiento absoluto. El silencio. Dejas de contar lo que pasa. Escondes la realidad detrás de esa sonrisa forzada cuando te cruzas con alguien por la calle. Te callas para proteger tu imagen familiar, para evitar que los demás se preocupen o por miedo que no te crean o te juzguen. Pero ese silencio es el escenario más perfecto para el agresor. Porque la violencia invisible crece y hace que cuanto más crece, más oculta está. Sé que todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Pues puede resultar doloroso y bastante pesado, ¿no? Pero hoy no solo estamos aquí para señalar el problema, sino también para gritar bien alto que recuperarse es posible y que el proceso de recuperación y de sanación se puede dar. Tu cerebro y tu vida pueden sanar. El cerebro sana. El cerebro no se queda roto para siempre. Porque el cerebro, existe la neuroplasticidad, ¿no? Esa capacidad del cerebro de generar esas conexiones nuevas, esas conexiones más sanas, de desinflamarse de ese estrés vivido durante tanto tiempo y de poder recuperar esa memoria y esa concentración cuando te alejas del peligro. Y no eres débil, eres fuerte. Recuerda que haber aguantado durante tanto tiempo demuestras que tienes una resiliencia enorme. Toda esa energía que has invertido en sobrevivir, ahora la vamos a invertir para reconstruirnos. La recuperación y el proceso es posible. Evidentemente ese proceso requiere un tiempo, cada una tiene un proceso único y no significa que lo está haciendo mal. La primera fase que trabajamos es desintoxicar el cuerpo, ¿no? Es liberarse de esa saturación de cortisol, de hormonas del estrés. Y esto viene y ocurre cuando se acepta el colapso, cuando la víctima por fin sale del entorno violento. Es normal que a veces se sienta más cansada, incluso enferme, tenga un resfriado, tenga dolores musculares. Es el cuerpo bajando la guardia tras años sosteniendo el freno de la mano y el acelerador a la vez, ¿no? ¿Cuánto tiempo de emociones sostenidas y contenidas? No es el retroceso, es el comienzo de la limpieza. Y aprender a habitar el silencio. Al principio la mente buscará estar activada, ¿no? Buscará problemas porque esa adrenalina que le genera el conflicto, pues la echa de menos. Pero se trabaja y el primer paso de reconstrucción es entrenar al cuerpo a que puedes estar sola en tu casa, tranquila en tu sofá y que puedes estar segura. Cuando todo esto se consigue, pasamos al rescate de la autonomía, es decir, empezar a tomar pequeñas decisiones por muy simples que parezcan. Yo digo el músculo de decidir, ¿no? Una persona que ha sido controlada durante mucho tiempo, pues tiene pánico y tiene mucho miedo a equivocarse. Pues la reconstrucción empieza por recuperar el poder sobre las decisiones de una misma, aunque sean diminutas y cotidianas. Por ejemplo, ¿a qué hora me quiero acostar hoy? ¿Qué quiero cenar hoy? Y no vivir pendiente de nadie, ni para nadie. Y celebrar esos pequeños logros. Cada vez que una persona toma una decisión sin permiso y sin la aprobación, y constata y comprueba que no pasa nada malo, su cerebro recupera ese terreno, afronta el miedo y la autoestima empieza a florecer. Y por último, recuperar la confianza, que a veces este es el paso que cuesta más, ¿vale? Es decir, ¿cómo recupero esa red de apoyo que he perdido, ¿no? La red de seguridad. Pues enseñamos a la víctima a aprender a poner límites sin culpa, entender que la propia paz no es ser egoísta, sino es un acto de supervivencia. Y por ello, aprender a decir no ayuda a recuperar esa paz y te hace más fuerte que nunca. Buscar grupos de apoyos que te acompañen, que te escuchen, que te validen y que no te infravaloren, que no te juzguen, que te sientas arropada. Y reconstruirse no es volver a ser la de antes, porque esa mujer ya no existe. Reconstruirse es volver a formar una mujer nueva, más sabia, más fuerte y más dueña y absoluta de su propio destino.
Y sé que escuchar todo esto puede abrumar y que sé que estar al otro lado de aquí, ¿no? En esta pantalla pensando en cómo salir de este laberinto da vértigo. Porque cuando has vivido tanto tiempo con el corazón acelerado, parece que la paz da miedo, ¿no? Pero hoy no vamos a quedarnos en esa oscuridad y vamos a encender esa luz del día, porque el daño no es eterno y el camino para recuperar tu vida tiene herramientas muy reales. Para que una herida sane, lo primero que hay que hacer es quitarle el veneno que ha causado, ¿no? Y en este caso vamos a hablar del contacto cero. Significa cortar por completo cualquier vía de comunicación con la persona que te manipula o te controla. No hay llamadas, no hay mensajes y no se revisan las redes sociales. Tu cerebro necesita de esa distancia absoluta para entender que la guerra ha terminado y para que el miedo y la hipervigilancia de estar en alerta empiece a bajar. Y sé que podréis pensar, ¿y si vivimos en el mismo pueblo? ¿Y si tenemos hijos? Aquí aplicaríamos el contacto mínimo. La comunicación solo se usa a través del escrito. No hay llamadas para evitar que el agresor use un tono de voz amenazante. Se habla únicamente de los hijos. Se ignora por completo cualquier provocación o amenaza que se reciba. Tu vida vuelve a ser tuya y de nada más. Y a partir de todo este momento es cuando podemos empezar a hablar del resto de herramientas de autocuidado que ayudan a la autoestima, a tener un buen autoconcepto de sí misma. Regular el cuerpo presente. Cuando sientas el miedo o la alerta que te atrapan en casa, para un momento, pon tu mano en el estómago y realiza una respiración. Repítete una y otra vez. Estás tranquila. Estás aquí, ahora, en este minuto. Estás a salvo. Regula tu cuerpo y emociones a través de esta técnica de relajación. Es un paso muy importante para afrontar ese miedo que surge en casa. El diario de la realidad, para convertir el gaslighting que hemos dicho antes, ¿no? Esos tipos de comentarios de «estás loca, eso no pasó». Escribe cosas buenas que te pasen, pequeños logros diarios. Recuerda conversaciones bonitas, porque cuando tengas un momento de bajada, volver a leer esto, volver a leer tus propias notas, te devuelven esa seguridad en tu memoria y en tu propio criterio. Cambiar la voz de la culpa. El agresor te dejó de una voz interna que dice que todo lo haces mal. Reconstruir la autoestima es empezar a hablarte bien. Mírate al espejo y dite, hice lo mejor que pude para sobrevivir. Hoy decido perdonarme y cuidarme. Reconquista tus espacios. Vuelve a elegir tu ropa, escucha tu música, pasea sin mirar el reloj. Cada decisión libre es un nuevo ladrillo en la construcción de tu bienestar. Romper el aislamiento social. Esta cuesta un poquito más, pero se logra también. La mayor recuperación llega cuando vuelves a conectar con redes seguras. Llamas a amiga de la que te alejaste, habla con tu familia. Al compartir tu historia con las personas que te abrazan y te creen, la vergüenza y el silencio se disuelven por completo. Bueno, hemos llegado al final de este episodio y si de algo quiero que te lleves grabado en el corazón es de estos minutitos que hemos estado hablando, es que la violencia, ya sea visible o invisible, deja cicatrices reales en el cuerpo y la mente, pero que ninguna de ellas es permanente. La tensión, el miedo o esa desconfianza que sientes hoy no son defectos tuyos, son las huellas de haber estado sobreviviendo a una tormenta. No eres débil, eres una superviviente. Romper el silencio, soltar la culpa y dar el primer paso hacia el autocuidado da vértigo, pero no tienes por qué hacerlo sola. Te recuerdo que tu voz importa, que tu realidad es real y que recuperar tu vida es posible. Si te has sentido identificada con lo que he hablado hoy, o si conoces a una amiga, a un familiar o a una vecina que esté caminando sobre cristales rotos dentro de su propio hogar, compártele este podcast. La violencia, que no se ve, solo se combate sacándola a la luz. Recuerda que no estás sola, cuidaros y respirar. Gracias por escuchar este episodio y hasta pronto. Bueno, y recordados que este episodio, ¿no?, de este podcast de Mujeres Rurales frente a la Violencia ha sido organizado por AFAMER con la ayuda del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gracias.